el 12 de noviembre de 1955, el bicentenario del nacimiento del reformador militar prusiano Gerardo von Scharnhorst. Cuando los primeros voluntarios recibieron sus certificados de nombramiento, se considera el momento de nacimiento de la Bundeswehr. Sin embargo, este ejército alemán, después de las 2 guerras mundiales perdidas con alrededor de 10 millones de soldados muertos o desaparecidos, no surgió de la voluntad del público, sino de la presión de los Estados Unidos de América. El hecho de que al principio hasta el 80% de los alemanes encuestados rechazaran el rearme también se debía a que todavía había cientos de miles de exsoldados en campos de prisioneros de guerra. Alemania estaba completamente derrotada, ocupada y dividida en zonas de ocupación, y muchos de sus antiguos líderes militares fueron, ya sea, ejecutados por condena como criminales de guerra en Nuremberg, o estaban en prisiones aliadas. En la primavera de 1951 todavía eran casi 1.800. Pero incluso si la población alemana occidental hubiera exigido ruidosamente un rearme, ese deseo habría fracasado debido a los gobiernos de todas las potencias vencedoras, que de ninguna manera habrían permitido una remilitarización de Alemania, de ninguna forma. Y finalmente, el recién fundado Bundestag en 1949 también había rechazado un rearme. Sin embargo, en el mismo año, la enorme superioridad de las tropas soviéticas en Europa también comenzaron a crear la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, la cual fue fundada ese año, reconsiderando su posición. Porque, mientras tanto, la superioridad de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que desde ese año también contaba con armas nucleares, era tan grande que, según la evaluación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, habrían sido capaces de arrollar un puñado de divisiones estacionadas en suelo de Alemania Occidental en el primer golpe y luego avanzar todo el camino hasta el Atlántico. También por esta razón, el gobierno de la Unión Demócrata Cristiana de Adenauer, que se había pronunciado a favor de una fuerte vinculación con Occidente, ya había estado realizando negociaciones secretas con el gobierno de Estados Unidos bajo el presidente Harry Truman desde 1950 sobre el despliegue de fuerzas armadas alemanas regulares. Todo el proceso se aceleró aún más con el estallido de la Guerra de Corea en junio de 1950. Con el respaldo estadounidense, el canciller Adenauer encargó entonces a un grupo poco homogéneo de 15 antiguos oficiales de la Wehrmacht un examen fundamental que le fue presentado el 9 de octubre de 1950 y que, por el lugar de la reunión, el monasterio de Himmerod cerca de Wittlich, lleva el nombre de Memorándum de Himmerod. 2 semanas después, el 26 de octubre de 1950, el canciller federal Adenauer nombró a Theodor Blank, exteniente de reserva, y después de 1945 activo en el movimiento sindical cristiano, de la Unión Demócrata Cristiana, como el representante del canciller federal para preguntas relacionadas con el aumento de las tropas aliadas, el cual luego se conoció brevemente como la oficina de Blank. Blank, quien participó en la guerra como inspector técnico del regimiento de señales en la división de tanques, comenzó entonces a planear junto con un grupo de antiguos oficiales de la Wehrmacht, primero en la villa König de Bonn, luego en el cuartel de infantería, que llevaba el nombre de Ermekeil-Kaserne por un antiguo propietario del terreno. Uno de sus principios establecidos era que, como parte del concepto previsto de liderazgo interno, cito, se debía crear algo fundamentalmente nuevo, sin referencia a la antigua Wehrmacht, con el único elemento tradicional de los antiguos ejércitos alemanes siendo determinados como el círculo de resistencia desde el 20 de julio de 1944. Pero con esto, incluso antes de comenzar la formación, ya habían intentado cuadrar el círculo, porque ¿quién más se suponía que iba a formar el ejército que se llamaba oficialmente la Nueva Wehrmacht hasta 1956, si no era exclusivamente por antiguos oficiales, quienes con seguridad no podían dejar atrás tan fácilmente sus años en la Wehrmacht, tanto en la guerra como en la paz? Por cierto, algo que muchas personas probablemente no sepan, la Wehrmacht no fue disuelta oficialmente el 8 de mayo de 1945, sino que fue oficialmente disuelta por el Consejo de Control Aliado, que tenía su sede en el edificio del Tribunal Superior de Berlín, mediante la Ley del Consejo de Control número 34, el 20 de agosto de 1946. Pero cuando 5 años después,
La oficina de Blank esperaba que los oficiales solicitantes prácticamente se formaran frente al cuartel de Hermekeil. Estaban amargamente decepcionados, porque muchos exoficiales calificados, debido al trato que consideraron injusto por parte de los aliados hacia el cuerpo de oficiales superiores y altos alemanes después de la derrota, se abstuvieron en gran medida de participar en la reconstrucción. Pero muchos también pensaban que los planes tenían poco que ver con el ejército alemán, sino más bien con la creación de una copia del ejército estadounidense. En cambio, muchos oficiales del Estado Mayor se encontraban en posiciones influyentes en negocios e industria, y se volvieron parcialmente responsables del tan llamado milagro económico. Pero para contrarrestar la negativa de muchos personajes importantes, que era vital para una planificación exitosa, los exgenerales de la Wehrmacht que trabajaban en el Plan Blanc exigieron que antes de formar fuerzas armadas en Alemania Occidental, las potencias occidentales y el gobierno de Adenauer dejaran de, cito, difamar a la Wehrmacht y a las Waffen-SS, liberaran a los soldados condenados como criminales de guerra, siempre que hubieran actuado por orden o con base en antiguas leyes alemanas, suspendieran los procedimientos pendientes y emitieran una declaración de honor para el soldado alemán. Y de hecho, el 22 de enero de 1951, el general Dwight Eisenhower, quien en ese entonces era el comandante supremo de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, en Europa, no solo se disculpó por haber equiparado anteriormente a la Wehrmacht con el liderazgo político, sino que también afirmó, entre otras cosas, que el soldado alemán luchó valientemente por su patria. Eso también lo reafirmó el canciller federal, Dr. Adenauer, antes del Bundestag, el 3 de diciembre de 1952. Hoy quiero declarar ante esta alta cámara, en nombre del gobierno federal, que reconocemos a todos los portadores de armas de nuestro pueblo que, en nombre de la alta tradición militar, lucharon honorablemente en tierra, en el agua y en el aire. Después de que Adenauer recibiera de los círculos de la antigua Waffen-SS la pregunta de si su declaración de honor también incluía a los miembros de la Waffen-SS, Adenauer respondió el 17 de diciembre de 1952 a su portavoz, que era el ex líder del grupo coronel y coronel general de la Waffen-SS, Paul Hauser. Estimado señor coronel general, atendiendo a su sugerencia, me gustaría informarle que la declaración de honor que hice en mi discurso ante el Bundestag alemán, el 3 de diciembre de 1952, para los soldados de la antigua Wehrmacht alemana también incluye a los miembros de la Waffen-SS, en la medida en que hayan luchado exclusivamente como soldados honorablemente por Alemania. Y como los millones de veteranos de ambas guerras mundiales también eran votantes potenciales, el canciller, en el verano electoral de 1953, incluso peregrinó a la prisión de criminales de guerra de Werl, ubicada en la zona británica, para visitar allí al excomandante de la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend, el general de la Waffen-SS Kurt Meyer. Sin embargo, el Partido Socialdemócrata, incluido el diputado Helmut Schmidt, también adoptó una postura similar hacia los exsoldados, ya fueran de la Wehrmacht o de la Waffen-SS. Después, el 12 de noviembre de 1955, cuando el ministro federal de Defensa, Theodor Blank, entregó los certificados de nombramiento a los voluntarios, los dos protagonistas más importantes fueron el exgeneral de división Hans Speidel y el teniente general Adolf Heusinger. Sin embargo, tuvieron que sostener las gorras que les entregaron oficialmente en la mano, ya que la de Heusinger era demasiado grande y se le habría caído sobre las orejas. Y eso después de 5 años de planificación. Ambos, Speidel y Heusinger, habían sido líderes defensores en 1951 para la declaración de honor emitida por el general Eisenhower, y también habían utilizado con éxito su influencia para la liberación de muchos generales de la custodia de los aliados occidentales. Uno de ellos había sido el exmariscal de campo Erich von Lewinsky, conocido como von Manstein. Sin duda, él fue el mariscal de campo con mayor talento operativo de todos aquellos mariscales sobre los que he realizado este video.
El 30 de marzo de 1944, después de discrepancias cada vez más frecuentes con la conducción de la guerra por parte de Hitler, von Manstein fue finalmente transferido a la reserva del Führer. Después de la guerra, el 26 de agosto de 1945, fue internado por los británicos en un campo de prisioneros cerca de Lüneburg y, a partir de octubre, él fue trasladado a Nuremberg, donde trabajó en una celda de la prisión en la elaboración de un documento de 132 páginas para la defensa en el juicio contra el Estado Mayor y el alto mando de la Wehrmacht, que tuvo lugar a partir de octubre de 1946. Durante sus primeros 4 años de encarcelamiento en la prisión de Werl, al principio solo fue llamado como testigo en el juicio contra los principales criminales de guerra en Nuremberg. Después, sin embargo, en 1949, en ese tiempo estaba nuevamente en la prisión de Werl, la justicia británica inició un nuevo juicio en su contra. Sin embargo, era tan controvertido incluso en Inglaterra que allí se abrió una cuenta de donaciones para su defensa, a la que incluso Winston Churchill había contribuido con 25 libras. Pero a pesar de las fuertes críticas al juicio, Manstein fue condenado a 18 años de prisión en la cárcel de Berlín. Pero luego, también por la solicitud de Churchill, fue liberado de prisión en mayo de 1953 por razones de salud. En cuanto al juicio llevado a cabo durante la Guerra Fría, puede que desde el lado británico también hayan influido otros motivos. Porque la parte soviética había solicitado repetidamente a su antiguo aliado cercano la extradición del mariscal de campo alemán, lo que probablemente habría puesto fin, al menos temporalmente, a los planes de rearme de Alemania impulsados por los Estados Unidos. Después de su liberación de la prisión y un periodo de recuperación, la oficina Blank involucró a von Manstein en la planificación para la reconstrucción de las Fuerzas Armadas alemanas hasta 1960, aunque no en una función oficial. Cuando el exmariscal de campo cumplió 80 años el 24 de noviembre de 1967, el entonces inspector general, el general Ulrich de Meissier, lo honró con una recepción en el Ehrenheim, en el terreno de la Escuela de Tropas Blindadas en Münster, y según el New York Times, supuestamente también con el gran tatuaje. Y en el funeral de von Manstein, tras su fallecimiento el 10 de junio de 1973, la Bundeswehr le rindió todos los honores militares. Sin embargo, hasta hoy nadie ha nombrado ningún cuartel en su honor, ni lo ha mencionado de ninguna otra manera. Eso puede deberse a su condena por tribunales aliados de posguerra, por, cito, violación de leyes de guerra y corresponsabilidad en crímenes de guerra en un total de 17 cargos. Pero ¿por qué en 1967 el general Ulrich de Meissier, que estaba por encima de toda sospecha y era el oficial de más alto rango de la Bundeswehr, en ese momento lo honró oficialmente? Es cierto que es más fácil clasificar a los generales mencionados anteriormente, Hausinger y Speidel, ya que ninguno de ellos fueron acusados en Nuremberg y por lo tanto se consideraban libres de culpa. En 1997, el antiguo cuartel Eichelberg en Bruchsal fue renombrado como cuartel general Dr. Speidel, y ya en octubre de 1986, un complejo en la escuela de infantería en Hamelburg recibió el nombre de General Heusing. Pero ¿no era este un caso de doble moral, ambos con relación a la reincorporación de ambos oficiales y el nombramiento de los cuarteles? Quiero enfatizar que reconozco plenamente la dificultad que enfrentaron ambos protagonistas, como perdedores de una guerra total. Primero, volver a ponerse a disposición de su país, y en segundo lugar, lograr el equilibrio de obedecer a un comandante estadounidense, sin saber qué más podría tener bajo la manga en relación con sus actividades durante la Segunda Guerra Mundial. Eso pudo haber influido en la temprana y casi servil decisión de convertir al antiguo ejército alemán en una caricatura del ejército estadounidense, empezando en la cima con el casco de acero M1A1, pasando por las insignias metálicas de las tropas,
todo el camino hacia abajo hasta las ligas de goma elástica para las perneras del pantalón. En cuanto a Speidel, quien fue condecorado con la Cruz Alemana en oro y la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, en 1944, como jefe del Estado Mayor del Grupo de Ejércitos B bajo el mariscal de campo Erwin Rommel, intentó sin éxito, al igual que más tarde los mariscales de campo Günther von Kluge y Walter Model, convencer a otros para resistir contra Hitler. Después del atentado de asesinato del 20 de julio de 1944, Speidel, quien había sido ascendido a teniente general el 1 de enero de 1944, fue arrestado como posible cómplice, pero recibió una absolución de segunda clase por parte del llamado Tribunal de Honor del Ejército, presidido por el mariscal de campo von Rundstedt, lo que lo salvó de ser juzgado por el Tribunal Popular. Sin embargo, continuó detenido en prisión en el castillo de Kustrin, que fue destruido en 1945. Luego, después de que en abril de 1945 fue trasladado para continuar su detención al castillo de Imestadt, en el lago de Constanza, y permaneció allí encarcelado, logró escapar hasta que pudo rendirse a las tropas francesas. Todo eso en su biografía pudo haber contribuido al hecho de que Speidel, a partir de 1950, se convirtiera en jefe del Departamento de Fuerzas Armadas Conjuntas en la oficina Blank durante la fase de planificaciones, y que la propaganda de la República Democrática Alemana, con su caricatura mordaz, prácticamente lo predijera 7 años después, cuando la Bundeswehr ya tenía 2 años, desde abril de 1957 hasta 1963. Fue general de 4 estrellas y comandante en jefe de las fuerzas terrestres aliadas de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, en Europa Central. En ese entonces, desde agosto de 1953 a 1967, el cuartel general estaba localizado en el castillo de Fontainebleau, a 70 kilómetros al sur de París. Y como se puede ver en Wikipedia, el presidente de Francia, Charles de Gaulle, que gobernaba desde enero de 1959, no veía en Speidel a un amigo ni aliado, debido a su participación en junio de 1940 en las persecuciones militares alemanas contra la resistencia, las cuales fueron infiltradas por comunistas y en la que también incluía judíos. En cambio, el presidente francés había insistido repetidamente ante la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, en la destitución de Speidel, quien también era comandante de las tropas francesas bajo mando de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, hasta que finalmente esto ocurrió a principios de septiembre de 1963. Antes de eso, en este contexto, se habían utilizado tales carteles de propaganda comunista y 130 hijos de los partisanos asesinados en 1940 se habían negado a hacer el servicio militar francés, ya que no querían servir bajo las órdenes de Speidel, a quien consideraban corresponsable de la muerte de sus padres. Al final de un largo proceso, se les permitió cumplir con su servicio militar obligatorio en los territorios de ultramar y en las colonias francesas de África, ya que allí las tropas francesas no estaban bajo el mando de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Speidel, aquí con el general Heusinger y un general francés, se retiró de la Bundeswehr en marzo de 1964, a los 66 años. Falleció el 28 de noviembre de 1984 en Bad Honnef y fue sepultado en Stuttgart con todos los honores militares. Si bien Speidel había sido varias veces jefe del Estado Mayor de un grupo de ejércitos durante la guerra, sus actividades siempre fueron limitadas a un área específica. Las actividades de Adolf Heusinger fueron de un calibre completamente diferente, porque mientras, por ejemplo, el severamente castigado mariscal de campo von Manstein comandaba cientos de miles de soldados directamente en el frente, y en teoría era responsable incluso de las faltas de individuos, Heusinger, a partir de 1937, trabajó en el Departamento de Operaciones del Estado Mayor, en el alto mando del ejército en Berlín, y desde el 15 de octubre de 1940 fue jefe de este departamento, encargado de la dirección estratégica y operativa de las unidades del ejército. Esto lo convertía prácticamente en el número 3 en la jerarquía de planificación del ejército. Heusinger, quien fue ascendido a teniente general en 1943, cuya condecoración de guerra más alta en la Segunda Guerra Mundial fueron las barras para las cruces de hierro de la Primera Guerra Mundial,
así como en 1939, la Cruz al Mérito de Guerra de segunda clase, que los lanceros ridiculizaban como la medalla de retaguardia, y más tarde la de primera clase con espadas, participó prácticamente en toda la planificación operativa de la guerra. Contra Polonia, Dinamarca, Noruega, Francia, y finalmente en 1941 también, en la que comenzó el 22 de junio, la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética, y la ofensiva de verano de 1942, la Operación Azul. Desde agosto de ese año, se le había encargado la organización de la lucha contra los partisanos en los territorios ocupados. Y cuando en julio de 1944 fue incluso jefe del Estado Mayor del Ejército durante unas semanas, estuvo al lado de Hitler cuando en el cuartel general del Führer en Rastenburg, Prusia Oriental, detonó la bomba colocada por el coronel conde von Stauffenberg. Después de la guerra, Heusinger describió esta experiencia en detalle. Pero si uno observa objetivamente su carrera en el cuartel general del Führer, te tienes que preguntar a ti mismo, ya que no pasó ni un solo día en el frente, si debería o no ser juzgado de la misma manera que Manstein. Porque los acontecimientos que él ayudó a planear hicieron posible todo aquello, en primer lugar, por lo que varios generales alemanes fueron ejecutados después de la guerra, como Manstein, sentenciados a largas penas de prisión o más tarde desterrados de cualquier cargo público en Alemania Occidental. En cambio, como coautor de las operaciones y siempre obediente ejecutor de órdenes, desde 1952 volvió a tener una influencia decisiva en la planificación en la Oficina Blank. Más tarde ocupó los cargos más altos en la Bundeswehr y la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, y finalmente incluso fue miembro del Comité Militar de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, en Washington. Sin embargo, todo esto tenía un trasfondo amargo, ya que los miembros del Comité de Evaluación de Personal declararon en junio de 1957 que, después de la entrevista de presentación, clasificaron a Heusinger no apto para ser reincorporado a la Bundeswehr. Si se midió con doble moral o no, es algo que cada quien lo decida por sí mismo. Pero en cuanto a la consigna emitida por el débil primer ministro de Defensa, Theo Blank, sobre el completo alejamiento de cualquier tradición interna y externa de los antiguos ejércitos alemanes, eso no fue más que una barata manera de apaciguar al público. Porque, por ejemplo, la obligación general de saludar en la Wehrmacht, la estricta relación con los superiores o las conductas muy formales hacia un oficial en tiempos de paz ya habían sido reemplazadas durante los años de guerra por el espíritu de camaradería y comunidad de combate entre los millones de soldados en el frente. Por lo tanto, los párrafos de la nueva ley de soldados de la Bundeswehr y el reglamento de superiores eran, en principio, la continuación de la práctica que se había mantenido hasta entonces. Cuando el desafortunado Teodoro Blank renunció el 16 de octubre de 1956 y fue reemplazado por el enérgico político de la Unión Social Cristiana, Franz Josef Strauß, pudo desarrollarse un sano espíritu militar en las unidades y agrupaciones dirigidas exclusivamente por antiguos oficiales de la Wehrmacht, altamente condecorados. Todo era casi como solía ser en tiempos de paz. Los oficiales saludaban de manera relajada y no rígida como los reclutas durante la inspección del saludo. Los suboficiales gritaban durante el entrenamiento básico como si su vida dependiera de ello, y los sargentos mayores buscaban hasta la última partícula de polvo durante la inspección de los dormitorios. Los oficiales fallecidos de la Wehrmacht, con la Cruz de Caballero, recibían un cortejo de honor, como aquí en 1988 el teniente coronel de la Reserva Dietrich Bruns, en Oldenburgo. Muchas personalidades del antiguo ejército, la Reichswehr y la Wehrmacht, fueron invitados de la Bundeswehr, como aquí en 1961. El coronel retirado de 91 años, Siegfried Conde zu Eulenburg-Viken, en el batallón de guardia durante la adopción de la tradición del primer regimiento de la Guardia a pie de Prusia. Y otra cosa más que sorprenderá especialmente a los espectadores más jóvenes. Comenzando el período de 1951, cuando el mariscal de campo retirado von Manstein fue nombrado presidente honorario de la Asociación de Soldados Alemanes, se habían fundado en Alemania Occidental innumerables asociaciones llamadas de tradición, que se encontraban en toda la literatura relevante de soldados. Como se puede ver aquí, existían asociaciones de soldados de la época del Imperio Alemán,
de la Reichswehr y, por supuesto, de las innumerables asociaciones de regimientos y divisiones de todas las ramas y partes de la Wehrmacht de la época de la Segunda Guerra Mundial. Lo sorprendente hoy en día es que sus presidentes se encontraban abiertamente con su nombre, direcciones y en algunos casos incluso con sus números de teléfono, sin que eso molestara a nadie. Y otro fenómeno que hoy en día seguramente sería impensable era la intensa publicidad que se publicaba en las páginas de las asociaciones tradicionales. Ahí se encuentran anuncios de editoriales serias como Brockhaus, Bernhard y Griffe, Mittler y Sohn, Atheneum y Musterschmidt. Para el medicamento contra el reumatismo, Togal, del Museo de Historia Militar en el Castillo de Rastatt, de la aseguradora Nürnberger, así como de la Deutsche Wartenversicherung, del Banco Postal y anuncios de DKW, una de las marcas de autos de la Auto Union, de la cual más tarde surgió Audi AG. Porque los millones de veteranos de las guerras también eran clientes potenciales y, por supuesto, votantes. Y políticos como el presidente del Partido Democrático Libre, el mayor doctor Erich Bende, quien reconocía su pasado como soldado, llevaba en eventos oficiales la Cruz de Caballero que le fue otorgada en el frac, aparentemente para el agrado del canciller federal Konrad Adenauer, quien aparece a la derecha en la imagen. Fue este canciller completamente antimilitar y ausente al servicio, quien prefirió ver frente a su oficina a funcionarios de la Policía Federal de Fronteras en lugar de soldados de la Bundeswehr, ya que para él, la Policía Federal de Fronteras se veía más alemana que el batallón de guardia con sus brillantes cascos, Estados Unidos M1. En cuanto a la tradición cuidadosa y acorde con la Constitución que se mantuvo hasta finales de los años de 1960 en relación con los ejércitos alemanes anteriores, se produjo un primer cambio el 1 de julio de 1965 con el llamado Decreto de Tradición del ministro de Defensa Kai Uwe von Hassel. Este decreto se consideró necesario porque para ese entonces tanto los políticos como los oficiales más jóvenes veían a los predecesores inmediatos de la Bundeswehr, la Reichswehr y la Wehrmacht como instituciones poco dignas de ser tomadas como ejemplo. Pero tanto en este como en los siguientes llamados decretos de tradición, al igual que antes en la planificación de la Bundeswehr, se intentó cuadrar el círculo. Por esta razón, en el decreto se enlistan como requisito comportamientos que crean tradición, las virtudes militares atemporales ya conocidas por tiempos anteriores, como el valor, la caballerosidad, la decencia, la lealtad, la modestia, el compañerismo, la veracidad, la capacidad de decisión y el cumplimiento concientizado del deber, es decir, virtudes que, salvo el valor, también deberían ser practicadas por cualquier civil. Además, ejemplos de excelencia militar fueron enlistados como comportamientos tradicionales establecidos, como el liderazgo sobresaliente de tropas, que son reconocidos en la Bundeswehr y pueden ser utilizadas en la enseñanza y en el entrenamiento. Pero después rápidamente se añade la frase de que estos, como sea, siempre deben evaluarse en su contexto histórico y no pueden separarse de los objetivos políticos a los que sirvieron. Y como se puede ver en un ejemplo de Landstein, ahora los políticos locales pueden eliminar los nombres de los cuarteles que llevan el nombre de oficiales del ejército del Imperio Alemán, incluso en contra de la resistencia de la población. Entonces, en noviembre de 2022, el diputado de la Unión Demócrata Cristiana responsable de Coblenza justificó el cambio de nombre del cuartel Thynes-Bruchmüller, que llevaba el nombre de los generales de artillería, a cuartel Rittersturz, con las palabras: el objetivo de cambiar el nombre del cuartel es fundamentalmente comprensible. El oficial de artillería Georg Bruchmüller, debido a su pasado en la Primera Guerra Mundial, no representa a una Bundeswehr moderna ni los valores democráticos de la República Federal. Sin embargo, el nombre Rittersturz no tiene nada que ver con Landstein, sino que era el nombre de un antiguo hotel en Coblenza. Pero también debe permitirse una pregunta al respecto de este contexto. Si el general Bruchmüller, quien se jubiló el 18 de enero de 1919, ya era considerado indigno de ser el homónimo debido a su, cito, pasado en la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasa entonces con los protagonistas que participaron en la Segunda Guerra Mundial como oficiales y luego se convirtieron en ministros de defensa,
cancilleres federales o incluso presidentes federales. Unión Demócrata Cristiana, teniente en el alto mando de la Wehrmacht, grupo de trabajo de inteligencia bajo el almirante Canaris, Kai V. von Hassel. Unión Demócrata Cristiana, Oberleutnant del ejército Franz Josef Strauß. Partido Socialdemócrata, teniente primero de la Fuerza Aérea Helmut Schmidt. Partido Democrático Libre, teniente primero de cazas nocturnos de la Fuerza Aérea Walter Scheel o el general Johannes Steinhoff, después de quien incluso un escuadrón lleva su nombre. En cuanto a las asociaciones tradicionales, su disolución comenzó a finales de los años 70, también debido al fallecimiento de los miembros de la Reichswehr y del antiguo ejército, al Heaul, que el envejecimiento de los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando, precavidamente, el viejo león estaba muriendo, esa generación ya no tenía interés político como votantes y, en consecuencia, fue ignorado por los partidos. La ruptura definitiva con el último vestigio de una preservación cautelosa y retrospectiva de la tradición en la Bundeswehr llegó en 1995 con la muy controvertida exposición sobre la Wehrmacht, pero ese es otro tema. Finalmente, una palabra sobre la supuestamente tan fuertemente practicada tradición de la Bundeswehr. Para eso solo hay que mirar el cuartel Ermekeil, la sede durante años de la oficina Blenk, donde en 1951 estuvo la cuna de la Bundeswehr. El cuartel, después de la mudanza a Harthauge, fue utilizado por varias oficinas federales hasta 2013, y a partir de 2015 en adelante se usaba para alojar a solicitantes de asilo. Mientras tanto, este edificio ahora civil no es más que un complejo algo deteriorado, olvidado por la Bundeswehr, que en lugar de grandes discursos sobre su tradición, podría haber construido ahí un museo dedicado exclusivamente a la generación fundadora de los primeros años de la Bundeswehr durante la Guerra Fría. A los soldados profesionales y temporales y a los millones de conscriptos que sirvieron en el ejército hasta mediados de los años 1990, en el cual el profesor de Harvard, John Lewis Gaddis, describió en su obra estándar sobre la Guerra Fría de 1995 como probablemente el mejor ejército del mundo durante ese tiempo. Parece casi una ironía de la historia que personas como Teodoro Blank y los no tradicionalistas que lo asesoraban en su época hayan caído ahora ellos mismos en un olvido considerable. Creo que a eso se le llama karma.